Ale, también. Sí. Ok. Bueno, pues voy a empezar con una oración. Y primero orando por esa gente que fue afectada. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia en este momento. Levanta a toda esa gente que ha estado afectada por diferentes situaciones, por la lluvia, por la gente que está, o sea, que no tiene cosas básicas, luz, a lo mejor no tienen comida y muchos que están afectados físicamente por lo que ha pasado. Te pido en este momento, Dios, que no te olvides de ellos, sino que les mandes ayuda, la ayuda necesaria que ellos necesiten, Dios, especialmente tu pueblo, no los abandones, Dios bendito, porque en tiempos así tú eres en el que confiamos y a veces el único que puede ayudar. Te pido por todos ellos que los ayudes, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido también ayuda aquí, en este día, para que hables a través de mí, a las personas y a los corazones de todas las personas que quieren escuchar, que tú les des el mensaje necesario. Tú sabes qué necesitamos, qué nutrición necesita cada uno. Yo no sé los corazones, pero tú sabes lo que cada una de las personas necesita. Te pido que tú les des lo necesario a todos. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, por favor, a través de tu palabra. Amén. Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar el título de este mensaje es El agua viva y gratuita. Sabemos que Jesús es el agua y ahí voy a sacar unos mensajes, unos versículos para que lo podamos leer, pero para explicar el mensaje, la semana pasada yo estaba leyendo este versículo, el que vamos a leer, con el que vamos a empezar, es en Apocalipsis 22:17. Es el último libro de la Biblia y, y vamos a leerlo y lo vamos a desboronar para que lo podamos explicar. Empezando con el versículo 1, dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Había un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y versículo 17 dice así: Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese río limpio de agua vida que salía de el trono, del trono donde está Dios y el Cordero, ese río se refiere al Espíritu de Cristo. Voy a sacar más una comparación cuando en la Biblia que nos da para que interprete este mismo versículo. Ahí en Juan 7:37 dice así: Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga y a mí me beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, usando ese versículo, podemos entender a qué se refiere el agua. Jesús dijo: los que tienen sed, vengan a mí. Y se está refiriendo al Espíritu de Dios. En aquellos tiempos no había el agua por donde quiera. Ahorita tenemos unas llaves, puedes ir al baño y abrir la manguera y puede salir el agua. Pero Jesús le hablaba en un tiempo a una gente donde el agua era indispensable para vivir. La gente tenía que hacer pozos y de ahí iban y la sacaban. Es más, si no encontraban agua en algún lado, la gente no vivía ahí. Entonces, para que podamos entender bien esa ilustración que la Biblia nos está tratando de dar, voy a explicarlo en la manera para que podamos entender en nuestras mentes.
¿De qué cómo es esa agua? Para que podamos entender el pasaje, tenemos que ver las cosas con la imagen que Dios nos está dando. Imagínate un desierto, ¿verdad? Donde gente está viajando, van en un peregrino, van caminando y desmayan de sed. Es un desierto donde hay mucha gente, es más, donde están todos y todos tienen sed. Ahora, imagínate que ahí hay una fuente de agua fresca. Esa fuente de agua fresca es descubierta. Eso es lo que el Espíritu de Dios está tratando de ilustrar. Esa agua fresca es el Espíritu de Cristo. Esa agua fresca es la que le da vida a nuestras almas. Igual que en un desierto, si la gente va cruzando, necesitan agua para que les dé vida al cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico se muere sin agua física. Nuestro espíritu, nuestra alma, de igual manera, muere sin esa agua de vida. La gente en ese desierto moriría de sed por falta de agua. De igual manera que la gente hoy en día muere espiritualmente cuando no am, reciben aceptan la invitación. Dice, la vez pasada repasé que el espíritu es el espíritu de Dios y la esposa son la iglesia, ¿verdad? Y invitan a todos los que estén dispuestos a venir, a que todos los tomen libremente del agua de vida, sin importar quién seas, sin importar si hayas tomado o no. Esa invitación incluye a cualquiera que escuche y quiera participar. Pero imagínate que vas cruzando este desierto y tú encontraste el agua, o alguien más encontró agua, y vienen a decirte, pero a ti ya te han invitado de muchas otras maneras. Lo que pasa es que una de las razones por la cual la gente no viene a la agua verdadera es que han sido prometidos de muchas otras, han sido engañados muchas otras maneras, en muchos otros lugares, y han ido a buscar esa agua que da vida, pero no la han encontrado. ¿A qué me refiero? Aquí hay muchas denominaciones, muchos maestros, muchos que han enseñado y te han hablado y te han dicho, mira, aquí yo tengo la vida eterna. Y a lo mejor tú has ido caminando para allá y ves que en lugar de encontrar esa vida, encontraste reglas, encontraste cosas que hacer, pero no encontraste la vida. ¿Y cómo se sabe que ya encontraste esa vida? ¿Verdad? La Biblia nos dice que probad los espíritus si son de Dios. Entonces, si viene una persona y dice, el Espíritu Santo me está diciendo que te hable a ti y que te traiga, y, y, y tú vas allá y encuentras a algo que te dicen, esta es la vida eterna, este es Jesús. ¿Cómo sabes si de ti fluyen esas aguas vivas? En un desierto sería fácil, porque todavía tendrías sed. En un desierto todavía estuvieras muriendo. Dices, pues no he encontrado la vida, esto que me dices de tomar no es agua, porque yo todavía tengo sed y todavía estoy muriendo. En lo espiritual es igual. Cuando tú tomas de esa agua de vida, si sigues muriendo, muerte, recuerdes el pecado. Si sigues muriendo en pecado, si sigues atado, si sigues amarrado, no has tomado de esa agua de vida. Dice la Biblia que cuando tú vienes a Jesús, Él te hace libre y verdaderamente libre. Si tú todavía no eres libre, no has tomado de esa agua que da libertad. No has tomado de esa agua que fluye de dentro de ti. Yo quiero que en ese mismo pasaje notes algo interesante. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces el espíritu de Dios y la iglesia dicen, ven. Pero sigue más adelante, y el que oye, diga, ven.
¿Quién está autorizado para dar la invitación? Es más, hasta ordenados. A quién le ordena? ¿A quién le manda que invite? Al que oiga. No solamente el Espíritu y la iglesia, sino el que tiene oídos para oír, no solamente tiene que tomar, sino también tiene la responsabilidad de invitar a otros. Como el ejemplo que te estoy dando, si una gran multitud estuviera esparcida en el desierto y hubiera diferentes grupitos, ¿verdad? Buscando agua, y uno lo encontrara y se pone a gritar, agua, encontré agua. Pero notas, de, si tú escuchaste, ahí hay agua, es tu responsabilidad no solamente de ir a tomar esa agua, sino de decir, agua, acá hay agua. Y cuando más se acerca la gente a ese lugar donde hay esa agua que da vida y escucha, se corre la voz y se va corriendo la voz y se va corriendo la voz. Si estuvieras en el desierto y tú estuvieras gritando todo lo que se pudiera ir, te sorprendería mucho cuando la gente no viniera corriendo y tú irías con alguien y le dijeras, mira, aquí hay agua. Y ellos te dirían, no, sí, pues muchas veces he ido a esos lugares donde prometen agua y no hay nada. O he ido a platicar con ciertas personas y no hay agua vida. Todos prometen lo mismo, pero todo es lo mismo. O sea, hay gente que ya está totalmente desilusionada porque han tratado vez tras vez tras vez de encontrar esa vida, de encontrar esa agua que fluye dentro de uno y no la han encontrado. En la siguiente parte del versículo dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí demuestra que se requiere una acción del que escucha y quiere. No se puede sentar pasivamente, sino el que quiere, toma. O sea, la invitación sale. El que escucha tiene que venir y tiene que tomar. No es suficiente estar en el desierto y decir, ¿sabes qué? Yo sí creo que Jesús es la vida, yo sí creo que hay vida y no se mueve. Y sigue ahí en el desierto sin moverse. Y le puedes decir a otros, ¿sabes qué? Allá hay vida. La vida verdadera está allá. Pero si tú no vas y tomas, morirás en el desierto. Morirás. De igual manera, si una persona cree que Jesús es la vida eterna, pero no ha participado de esa agua que da vida, es igual que ese hombre en el desierto que cree que allá hay un pozo de agua y a lo mejor hasta va y le dice a otros, mira, ahí está agua, pero mientras no tome de esa agua, mm, está en el mismo, está igualmente condenado a morir. No físicamente, en ese momento sería, o sea, físicamente estuviera en el desierto, pero en el espíritu mueres espiritualmente o sigues muerto hasta que bebes de esa agua de vida. No es suficiente decir que crees y realmente creellas, sino que se requiere un hecho. Dios no te puede forzar. Y no me estoy hablando que tienes que ir a un lugar físicamente, ¿verdad? No te tienes que mover, sino estoy hablando de lo espiritual. La Biblia nos da alegorías para que podamos entender cosas espirituales. Y es difícil a veces explicar lo espiritual, algo que no hemos ni visto ni entendido. Es como si hay hombre aquí y todos estamos ciegos y alguien nos dice y no sabemos cómo se ve la pintura, ni entendemos que es un cuadro y alguien nos empieza a explicar qué es un cuadro. Bueno, si no nos pueden explicar y más o menos podemos entender, pero si nunca hemos visto esas cosas, no se pueden entender como las personas que sí las han visto. De igual manera, podemos usar de ejemplos, podemos usar de diferentes
palabras para demostrar lo invisible, pero es muy difícil, por eso se requiere esa revelación del Espíritu que nos abra los ojos, que nos haga entender, como esos ciegos. Imagínense si estuviéramos todos aquí sentados, 10 personas ciegas, y nos están explicando y nunca hemos visto un cuadro, nunca hemos entendido y no entendemos ni vemos. A través de muchos ejemplos y de muchas comparaciones, a lo mejor tendríamos cierta idea de cómo se ve el color azul, pero nunca habíamos visto ningún color. Y a lo mejor entenderíamos cómo se ven las nubes cuando nos dijeran como el algodón, pero nunca hemos visto ni el algodón, y mucho menos una nube, porque estamos ciegos. Y así cuando nos los explican, no se puede entender, aunque con muchos ejemplos nos pueden tratar de pintar el cuadro. Hasta ahora imagínate que viene el Espíritu Santo y te abre los ojos. Y ahora ya puedes ver el cuadro y, mira, eso es una nube y así. Bueno, de igual manera, lo que estoy tratando de hacer, y hace la Biblia muchas veces, es con alegorías e historias, hacernos entender los secretos y misterios espirituales. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo con este versículo. Y así termina la Biblia. Cuando ese desierto, dice la Biblia que cuando sale un demonio, anda caminando en lugares desiertos, ¿verdad? Ese desierto es donde se encuentra todo el mundo. Y todo el mundo anda caminando. Y si no toman agua, ya están sentenciados a morir de sed en el desierto. No físicamente, espiritualmente. Ahora, la invitación ha salido. Y hay muchos que han escuchado esa invitación. Pero se requiere no solamente escuchar y decir que crees en la invitación, sino también se requiere ir y tomar. Debe de haber un venir y un tomar y apropiarse de esa agua. Cada hombre o mujer debe beber por sí mismo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la verdadera fe que salva es un acto, es un escuchar, ¿verdad? Después de que escuchas, es un creer. Pero si tú escuchaste y creíste, pero no haces nada, te mueres de sed. Entonces, después de escuchar, sigue el creer. Después de que creíste, es un venir. Vienes a esa fuente. Pero aún ahí, si mueres en ese estado, al ladito del agua, creyendo que esa agua te puede salvar, no te va a salvar hasta que tú tomes la decisión de participar y bebas. La fe implica una acción activa de venir y tomar y participar. ¿Por qué mucha gente no viene? Hay muchísimas razones. Porque ya han sido engañados tantas veces con falsas doctrinas a falsos pozos de agua y han ido y no encontraron nada. Otros piensan que están hallando en el desierto, se están muriendo de sed y están siendo engañados. Dicen, pues yo ya tomé. Y por eso no vienen al pozo, porque dicen, yo no tengo sed. Y hay muchas razones. Pero lo que estoy tratando de llegar hoy es que esa fe implica una acción activa. Uno escucha agua y viene a esa agua. Ahora, para que puedas entender qué es esa agua, yo puedo explicar, el agua es el espíritu, es el que da vida, pero para que yo lo puedo explicar de mil maneras, pero no vas a poder entenderlo hasta que el espíritu te lo revele. Y él te lo revela cuando tú realmente quieres entender, cuando tú tienes ese deseo, cuando tú tomas la decisión de ver y entender, entonces te cae la luz y puedes entender no solamente intelectualmente, pero entender con claridad y puedes ver en tu vida. Pues yo antes pensaba que yo sí había tomado el agua vida, pero veo que todavía estoy muerto en mis pecados. Entonces no he vivido. El Espíritu de Dios no nace, no flota de mí. Entonces puedes saber si estás todavía en necesidad de tomar esa agua.
Porque si uno piensa que ya tomó y no ha tomado, va a morir de sed. Entonces lo que estoy tratando de llegar es que una persona no es suficiente que escuche, sino que también venga y también tome, ¿verdad? Y no se autoengañe pensando que ya ha tomado. De nada sirve. Y esas son las buenas nuevas. Que las buenas nuevas es que tú y todo el mundo pueden participar de esta agua de vida sin precio. No puedes comprarlo con dinero, ni con buenas obras, ni con tu propia vida. No puedes hacer nada porque no tienes, es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Gratis en el sentido que tú no puedes dar nada equivalente al precio. No puedes dar ni tienes que dar nada a cambio de esa agua. Pero cuando tú tomes de esa agua, todas las cosas que tú tenías por muy importante, las tomas por nada. Déjame explicar a qué me refiero. Cuando tú tenías cosas, cuando tomas de esa agua, todas las cosas que tú tenías por muy importantes te dejan de importar. Continuando con ese ejemplo, voy a explicarlo. Imagínate que en ese desierto tú tienes una colección de cosas. No sé, que sean cubetas para cuando encuentres el agua, y tienes vasos, y tienes telescopios para ir a andar buscando el agua, y tienes un popote para cuando la encuentres, pues si encuentras un charquito de ahí vas a tomar, ¿verdad? Tienes unas palas para escarbar, tienes todo tipo de herramienta, tienes sombrillas para que tú cubres el sol y cosas muy importantes para ti. Y tienes ahí todo el montón de cosas que a ti te importan, ¿verdad? Pero alguien te invita y te dice, mira, aquí hay el agua vida. Y tú no puedes ir porque traes todas las cosas ahí amarradas y no quieres ir porque, pues esto es muy importante, ¿cómo lo voy a dejar aquí? ¿Cómo voy a dejar mi pala? ¿Y ¿Cómo voy a dejar todo? Y no puedes ir a esa agua porque todas estas cosas te importan mucho. De igual manera hay muchas personas que no pueden venir a Cristo porque hay todas muchas cosas que les son todavía muy importantes. Estaba hablando el día de hoy una persona que tiene una mujer y no están casados y no puede venir a Cristo porque entonces tiene que dejar algo muy importante, algo que él quiere mucho. O tiene diferentes cosas que lo previenen a ciertos pecados que pues está muy difícil, pues ella vive conmigo y ella me ayuda a pagar la casa. Y pues si vengo a Cristo, pues ya no puedo estar con ella. Y se le hace muy difícil. Tiene cosas que lo previenen de venir a esa fuente que da luz, que frot, que da agua, que da vida. En- Entonces, tienes que despojarte de todo, dejar todo lo que para que vengas. Porque si estás ahí y tú crees que hay agua allá, y tú lo crees con todo tu corazón, y dices, yo sí creo que hay agua. Mientras no vayas y te previenen estas cosas serían diferentes pecados, diferentes amarguras, diferentes deseos que tú tienes. Los dejas todos y vas corriendo a esa agua que te da vida. Entonces, y todo lo que te importaba, lo tienes como chatarra. Ya no te importa. Porque imagínate que tomas la decisión, sabes que voy a dejar todas estas cosas tan importantes. Todo esto que yo tenía, pues mi popote y mi vasito y mi tacita, que yo tenía, que me importaban muchas cosas. Lo voy a dejar todo aquí, voy a correr a esa fuente. Y llegas ahí, encuentras todo un oasis, una playa, y llegas corriendo y te metes al agua y puedes tomar. Ya volteas a las cosas que tenías atrás, tu pala para escarbar, y lo ves y no te importa nada porque estás aquí en la fuente, estás metido en el agua. De igual manera, cuando una persona llega a tomar de esa agua, todas las cosas que hemos almacenado en esta vida, todas nuestras metas, todo lo que teníamos por importante, nuestras carreras, nuestros títulos, nuestro dinero, nuestras casas, nuestros carros, todo lo que habíamos coleccionado, nos deja de importar.
Nos despojamos de todo porque hemos encontrado una cosa que realmente vale y lo vale todo. Este cuerpo es pasajero. Ya no le queda, no sé cuánto nos queda a cada uno. No sé qué edad tengas, pero no nos quedan muchos años ya más. O Cristo viene pronto, o se muere uno de alguna enfermedad, no sé qué pasa, pero una eternidad, millones de billones de trillones de años que vamos a pasar. Y cuando encuentras esa agua de vida, que le da vida a ese espíritu, a esa alma, que la va a hacer vivir con todas las cosas que son importantes para esta carne, dejan de importar. Y lo mejor de todo es que gratuitamente puedes tomar todo lo que quieras, todo lo que necesitas. Es más, los discípulos, cuando apenas recibieron de esa agua, fueron acusados de estar borrachos, porque habían bebido, pero bastantes, pero no estaban embriagados, estaban llenos del Espíritu. Dice ahí en Juan 4:14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que salte para vida eterna, brotando como una fuente. Esa es la idea, que va saliendo y no para. Imagínate cómo empieza cuando prendes una fuente, ¿verdad? No sé, yo las he visto en varias ocasiones. Apenas le abren el agua y empieza ahí a salpicar poquito y de un poquito empieza la corriente más grande y se va subiendo y de repente ya empieza a salir y luego hasta llena ahí todo el lugar, toda la fuente de agua. Así es en el espíritu y así debe de ser. Tiene que flotar como una fuente. Esa es la idea, refrescando, fortaleciendo, como el agua de un manantial, ¿verdad? Que sale. Y hemos sido invitados de parte del Espíritu de Dios, de parte de Cristo, a tomar gratuitamente. Y eso significa que nosotros somos capaces de venir y participar. Somos capaces de venir y participar. Si no, Dios sería un injusto. Sería lo mismo que un rey escriba una ley y la ponga en un lugar muy alto donde nadie la puede leer y luego venga a castigar a todos los que no cumplieron la ley. Es el rey sería un tirano. Pues tú nos diste una ley que no podemos cumplir. Dios no se comporta de esa manera. Dios cuando nos da, nos dice algo, nos lo da y nos dice que lo hagamos, porque Él sabe que podemos hacerlo. Y Él nos ha dado la habilidad y la responsabilidad de venir a participar de esa agua que da vida. El venir y tomar es la responsabilidad y responsabilidad individual. Y Él condena a todos los que no participan, pues ya son condenados. Todos, si estás en el desierto, todos los que tienen la habilidad de venir a tomar del agua, pero no vienen porque están muy ocupados con diferentes cosas, pues ellos se condenan a sí mismos, porque teniendo la habilidad de venir a tomar, no la han tomado. Hay muchísimos hoy que se encuentran en el mismo infierno, porque escuchando la invitación de venir, dijeron, yo sí creo que Jesús es la verdad. Yo sé que Él es el agua viva, pero no participaron de esa agua. El infierno está lleno de gente así, que dijeron, yo sí creo, y a lo mejor hasta caminaron hasta donde estaba el agua viva, pero nunca participaron de esa agua. ¿Tú crees que era el plan de Dios que esos millones y millones de almas se perdieran? ¿Que estuvieran allá quemándose? ¿Que fueran echados al lago de fuego? Dios los invitó a todos ellos. Y teniendo ellos la capacidad
de ir a tomar el agua de vida, no la tomaron. Yo hablo con personas que sí creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que sí creen que a lo mejor no entienden cómo es esa agua, pero creen que Jesús es el agua. Y hablando con ellos, me dan diferentes razones por qué no han participado. Muchos dicen, es que es muy difícil. Yo sí trato, pero es muy difícil. ¿Y qué es muy difícil? No es que las tentaciones y me dan las cosas que los previenen de venir a participar de esa agua. Otros piensan que porque escuchan de la palabra, eso es suficiente. No, el que escuche, venga. No es suficiente escuchar, ni entender, ni razonar, ni estar de acuerdo. Si llegas a ese punto, estás igual de perdido que los que no escuchan, los que andan ahí en el desierto. No es suficiente que tú creas que Jesús vino a morir por el mundo. No es suficiente que tú vengas a sus pies. Tienes que participar de esa vida. Una de las razones que yo escucho por las cuales la gente no participa es que tienen ciertas ideas que se le han metido. Es que nadie puede vivir en santidad. Es imposible. Entonces, como es imposible, no puedo. Otros piensan que todavía tienen tiempo y se la pasan ignorando, se la pasan pensando que no van a, que todavía tienen tiempo para tomar la decisión. Otros, de esta manera conozco muchísimos que no han tomado del agua vida, que van mejorando. Me dicen, no, hermano Jorge, imagínate si supieras lo que yo he pasado y te platican el testimonio de dónde estaban y dónde están. Y siguen mejorando. Es como una persona que sabe que el agua de vida está aquí y se encuentra acá. Y va dejando sus cosas. Dije, no, pues voy a dejar este pecado y se acerca más. Voy a dejar esto y voy a dejar esto. Y ya lleva 6 años o 3 años o 6 meses. No importa cuánto tiempo vaya cruzando el desierto a esa agua. Pero si muere en todo este lugar sin tomar de esa agua, va a morir de sed. Si muere en el camino, esa persona no recibe vida hasta que llega al agua y la toma. De igual manera, cualquier persona que está en el proceso de ser santificado, de ser cambiado, de haber dejado de esas cosas del mundanas, si tú mueres en ese proceso y no has tomado de la vida, vas a morir de igual manera que todos los que decidieron no venir. Y no es excusa. Hay gentes que se excusan, que se engañan a sí mismos, que están allá en el desierto y piensan, no es que yo ya tomé del agua vida y se siguen muriendo de sed. Están autoengañados. O algún ministro o algún profesor de fe los engañó, haciéndolos pensar que ya habían tomado de esa agua de vida, cuando todavía están muertos. Siguen muertos en pecado. Siguen muertos sin tener esa comunión con Jesús. No están conectados con Él, pero ellos piensan que ya están vivos. De su pecho, de su estómago, de su alma, no nos salen esos ríos de agua vida. Y te invito a ti, yo no te conozco mucho, pero el Espíritu de Dios te puede hablar ahí donde tú estás. Yo te pido que tú te escudriñes a ti mismo. No me lo tienes que explicar a mí ni a nadie más. Tú y Dios, escudriña de ti mismo y ve, yo he tomado de esa agua que da vida. ¿Han fluido de mí, fluye de mí esa agua que da vida? Porque nadie, yo incluido, nadie quiere morir allá en el desierto. Nadie quiere decir, yo sí creo, pero no ser partícipe de esa agua que da vida eterna. No quiere ser de esos que se van acercando y su ficha es llamada y van a ver al Rey de Reyes antes de que hayan tomado esa agua. Esa invitación de venir a tomar agua viva es no solamente una invitación, es también una promesa de Dios. Dios promete que Él ha puesto
a tu alcance esa agua, que si tú quisieras, tú puedes tomarla. No solamente significa que Él te invita, sino también significa que si tú estás dispuesto, Él te ayuda a encontrarla y a tomar y ser partícipe de esa agua de vida. Dice, y al espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, mira, tienes que tener sed, venga. Si no tienes sed, no vienes. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. El deseo de Dios es que tú vengas y tú participes y tome del agua de la vida gratuitamente. El deseo de Dios es que tú vengas y participes. Si no, Él no te invitaría. Y eso es lo que Él quiere. Imagínate que tú estás en ese desierto con todas tus cosas y vas despacito al agua. Vas en camino y tú crees que el agua te va a dar vida. Y escuchas todos los mensajes que vienen y te llenan de gozo y dices, qué preciosa esa alma, esa agua. Pero así te quedas, rehusando dejarlo todo y correr a tomar de esa agua de vida. Morirías de igual manera si mueres en el camino. ¿A qué me refiero a esa muerte? Si cuando tú respires, tu último respiro, si no has tomado de esa agua espiritual, sino ibas en camino, vas al mismo lugar que aquella gente que nunca empezó a caminar a la vida eterna. Ahora, le voy a hablar a todos ustedes que sí son cristianos, ¿verdad? No a los que se creen cristianos pero no lo son, sino esta parte es para los que sí son cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Tú tienes la responsabilidad de traer a todos, de invitar a todos. Es una muy grande culpa, ¿verdad? De alguien que ha encontrado esa agua en el desierto y solamente le dice a algunos cuantos. Es cruel mantenerse callado. Y todo tipo de excusa que puedas sacar por no hacer las cosas es mentira. Vamos a ver el ejemplo que nos pone la Biblia. Tú cruzando ese desierto, ¿verdad? Si tú encontraras agua, ¿a quién le dirías? A todos. ¿Por quién fuera responsable de hablar? ¿Tú escogerías a algunos cuantos a quién hablarles? La Biblia dice que tú eres responsable, que la sangre de todos. La sangre de todos, los que tú tuviste la oportunidad de avisarles y no lo hiciste, está sobre tu cabeza. Déjame decirlo otra vez. La sangre de todos, los que tú tuviste la oportunidad de avisarles y no lo hiciste, un momento, te voy a cerrar la puerta. Estoy en la casa de mi hermano y hay más gente aquí. Ahí les pido disculpas. Entonces, es no solamente tu responsabilidad de tomar el agua, pero decirles a otros, ¿a quiénes? Pues yo te pregunto, ¿a quién eres responsable si tú estás en un desierto y tú has encontrado el agua? ¿A quién es responsable de decirle? ¿Y por qué muchos no hablan? Porque no lo ven como indispensable. Dicen que creen, pero los hechos demuestran que no son así. Si tú estuvieras físicamente en un desierto y tú hubieras encontrado esa agua porque alguien te invitó a tomarla, escogerías, ¿sabes qué? Voy a decirle a aquel vecino, voy a decirle a aquel,
¿O buscarías hablarlo a la más gente posible? A lo mejor tú piensas que pues no es modesto o no es la manera, el lugar correcto. Tú serías modesto en un desierto con la gente. Imagínate que vieras a alguien en su celular y estuviera muriéndose de sed. Esa persona está ahí metido en el celular. No dirías, oiga, disculpe, quiero avisarle que hay agua. A lo mejor no le dirías nada, a lo mejor no quisieras molestarlo. A lo mejor cuando viniera tu familia y vieras a la gente, al primo, al tío, a lo mejor no les dirías nada, dejarías que vinieran a tu casa y que tú estuvieras bien relajado, bien satisfecho de agua, y ellos los vieras que estaban, que se les seca la boca, están muriéndose de sed. A lo mejor no les dirías nada, pero yo creo que sí hablarías. Le dirías, oye, ¿no tienes sed? Yo encontré agua. Y tú estás viviendo en un desierto donde hay muchísima gente muriéndose de sed. Pero cuando te ocupas de otras cosas, te ocupas de las cosas que nos distraen de este mundo, de cómo se vistes, de qué carro manejas, de cualquier otra vanidad, ¿verdad? Cuando te pasas horas en distracciones, en la tele, en el radio, en las noticias, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quién te va a creer cuando tú dices, yo encontré el agua vida? Por eso es tan difícil, por eso nadie te cree, porque se requiere ser radical, ¿verdad? Se requiere ser totalmente radical. Si tú estuvieras en el desierto y vieras a alguien distraído, ahí peinándose, no sé, en cualquier cosa que tú te distraes, y te diga, oye, déjame decirte muy seriamente, encontré agua. ¿Tú le creerías? Dices, no, pues estás igual de distraído que aquella otra persona que me dijo. Hay muchas personas que prometen haber encontrado esa agua, pero nadie la ha encontrado. Yo los conozco, están igual de sedientos que yo. ¿Cómo te van a creer a ti? Porque tus acciones demuestran que ni tú mismo lo crees. Por eso a veces los amigos, tus hijos, los parientes que te conocen realmente, ven que aunque tú hablas de parte de Dios, te preocupas en las cosas de este mundo y pierdes ese, ¿cómo decir? Ese empuje, eso que te da fuerzas, eso que da urgencia a tus palabras. Se pierde esa urgencia. Porque como tú no estás urgido, ¿cómo se van a urgir ellos? La verdad es que la gente tiene que ver en tu vida que no solamente tú fuiste a beber, pero cómo esa agua ha transformado tu vida y cómo te obsesionas con eso. Y cuando no hay esa obsesión en tu vida, cuando tú invitas a la gente, les vale. Muchos que escuchan no saben ni que tienen sed, no entienden todavía ni su necesidad. Están acostumbrados a vivir en esa manera de vivir y piensan que todos son iguales. Entonces, tu labor se hace más. No es solamente el labor de un cristiano, tienes que darles a conocer a aquellos que todavía no saben que están necesitados de esa agua, despertarlos. Y ya que entienden su necesidad, ahora decide decirles, yo tengo agua acá. Hay muchos en el desierto que están totalmente ciegos y necesitan de un guía que los instruya. El Espíritu de Dios está dispuesto en todo tiempo. El Espíritu de Dios necesita a su esposa, que también
trabaje junto al Espíritu a traer esa gente. Y tú a lo mejor puedes decir, es que a lo mejor el Espíritu de Dios no está, ya lo han rechazado muchas veces y ya no quiere trabajar con ellos. Bueno, si a ti te ha dicho que el Espíritu ya no está trabajando con ellos, está bien. Pero mientras Dios mismo no te diga que no le hables a la gente, que no les hagas de saber de esa agua de vida. Y no me estoy refiriendo a darles un mensaje con 3 puntos a cada persona, pero les hables con esa urgencia, como si tú realmente creyeras lo que dices que crees. Si tú realmente crees que los hijos, los vecinos, los parientes están muriendo de sed y tú tienes la respuesta para ellos, esa urgencia saldría de tus labios y ellos podrían ver a través de tus ojos que tú realmente crees lo que dices. Y como no ven eso, las palabras pierden su fuerza. Y si no lo estás haciendo, es porque o verdaderamente no crees, dices creer, y si realmente no lo crees, pues mucho menos los mundanos, ¿verdad? Eso puede ser una razón, porque tú realmente no crees, o a lo mejor no eres la esposa de Cristo. Si tú no lo estás, no sientes esa necesidad de hablar, o puede ser porque no creas, o puede ser porque no eres la esposa de Cristo, ¿verdad? Porque si fueras la esposa de Cristo, los mismos deseos e intenciones de Cristo tendrías. O puede ser que tú pienses que sí has sido la esposa, pero no eres todavía esposa. O puede ser que a lo mejor en otros tiempos pasados sí fluía esa fuente, pero se ha ido secando. Esa fuente le has echado cosas arriba, la has ido tapando hasta que ya no fluye esa agua. Para entender a lo que me refiero, voy a leer ahí en Génesis 26, 15 y 18. Dice así, y los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham, su padre, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Son unos fosos donde salía el agua, donde sacaban el agua. Ahora piensa, ese pozo tu corazón, ¿verdad? Que vienen los filisteos y los llenan de cosas y ya no sale esa agua. ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Ahí versículo 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado ah, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había dado. ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Tuvo que volver a quitar toda esa tierra, todas esas cosas, esas piedras que habían puesto ahí, para poder volver a alcanzar esa agua de vida. Así, muchos que en un tiempo de cristianos, a lo mejor sí le hablaban y sí fluía y tenía una fuente muy grande, pero ahora nada más sale el agüita, o a lo mejor está completamente tapada. Lo que tienes que hacer es otra vez cavar para quitar todas esas piedras, toda esa tierra y poder alcanzar esa agua de vida, que para que no solamente la bebas tú, pero cuando la bebes tú sale y regocija y va a salir y fluir de dentro de ti. Entonces, tú sabes, uno de los frutos de ser una esposa, no lo que te hace esposa, porque no puedes hacer nada para recibir esa agua, pero cuando tú has tomado y estás lleno de esta agua, lo que naturalmente sale de ti
es que el agua sale y sale de ti naturalmente esta agua, ¿verdad? Naturalmente sale. Cuando tú has escuchado, naturalmente invitas a otros a tomar. Si tu invitación ha disminuido y esa agua no está saliendo, algo la está cubriendo. Y por eso hay muchos que buscan del agua de vida, pero han sido decepcionados muchas veces, porque hay muchos que les han mentido y han sido engañados. Y mira, les prometen agua vida, pero los llevan a pozos secos, a pozos que no dan vida, y los dejan esclavos y muertos en sus pecados. Y por eso, cuando llegas tú sin sin esa felicidad, sin esa seriedad de vida y muerte, cuando tú llegas a hablarles, no, tus palabras no tienen peso, porque has sido engañado muchas veces. Entonces tú tienes que hablarles de cierta manera, de parte de Dios, para que convencerlos y traerlos. No puedes tomar agua con ellos, pero hacerles saber y entender que tú has encontrado esa agua de vida y tú puedes dirigirlos y llevarlos a un lugar donde ellos mismos pueden tomar. Imagínate a un hombre que está pidiendo ese corazón nuevo y sigue y pide y pide y pide y pide ese corazón nuevo, ¿verdad? Ese corazón nuevo no lo va a recibir hasta que realmente lo quiera, porque Dios está dispuesto a dárselo. Y muchos buscan a Dios, pero no lo han hallado. Dice el que lo busca lo encuentra, pero muchos lo están buscando y no lo hallan, porque no lo están buscando a Él, están buscando otras cosas. ¿A qué me refiero? Un ejemplo personal, yo cuando empecé a buscar a Dios, no estaba, no lo encontraba, no sabía por qué no lo encontraba, hasta que entendí que no estaba buscando a Dios. Yo estaba buscando una mejor vida. Yo estaba buscando una vida sin menos problemas. Yo estaba buscando protección. Yo estaba buscando que Él me ayudara. Estaba buscando sus bienestares que podía recibir de Él. No lo estaba buscando a Él. De igual manera, muchos buscan muchas cosas pensando que son Dios. Buscan las cosas que Dios les puede dar, cómo Dios los puede ayudar, pero no buscan a Dios. Cuando tú lo busques sinceramente, lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, esas aguas van a salir de ti. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Cuando el Espíritu de Dios habla a tu vida y te traiga alguna convicción de algún pecado, te diga, deja de hacer estas cosas malas. Tú obedéceles. Ahí mismo. Dejas todo lo que el Espíritu Santo te dice que dejes de hacer. Y vienes a buscarlo. Y no te cansas de buscarlo. Y le pides a Dios, quiero tomar de esa agua. Si tú dejas de hacer las cosas que Él te dijo que dejaras de hacer y lo buscas, porque puedes dejar de hacerlo, las cosas malas, los pecados, muchos ya han dejado de pecado, muchos pecados, pero no lo han encontrado a Él. Lo dejas todo y lo buscas. Y si lo buscas, lo encuentras. Dios no va a venir por ti, ni tampoco te va a forzar a venir. Y, y Él no es responsable de que muchas veces te hayan engañado, muchas voces allá en el mundo que te digan que son la verdad, pero no son la verdad. Hay muchos en el desierto que te dicen, yo tengo la vida eterna, Jesús está por acá, el agua está por acá, y no está. Pero Dios a ti te llama y a ti te quiere dar vida eterna. Y si tú lo buscas, lo encuentras.
Dios te invita a ti personalmente, a tomar de esa agua vida. Y supongo que muchos a lo mejor han tomado del agua de vida antes. Toma otra vez y vuélvele a tomar. Toma toda el agua que necesites. Él te da toda el agua que tú necesites hasta que te llenes y regocijes y salgan de ti. No quieres morir con el agua solamente a tus pies, fluyendo así a tus pies. Él te invita a que tomes y tomes todo lo necesario. Yo quiero darte a ti una invitación formal de parte del Rey de Reyes. Quiero invitarte como su representante. Ven a tomar del agua viva. Si tú todavía sigues muerto en tus pecados, o si tú eres de aquellos que van en camino y sigues fallando o fracasando o sigues cayendo, ¿verdad? Arrepiéntete de todo y ven a tomar de esa agua de vida. A muchos de ustedes a lo mejor nunca los voy a ver cara a cara aquí en esta tierra, ¿verdad? A lo mejor nunca nos vamos a conocer, nunca nos vamos a dar la mano, aunque sí me gustaría conocerlos. Pero un día tú y yo vamos a estar enfrente del Rey de Reyes. Un día vamos a estar enfrente y vamos a ser juzgados en el día del juicio. Y tú puedes hoy escuchar su invitación y venir a Él y tomar de esa agua que Él promete. Y decirle, Señor, hoy escucho tu invitación y vengo a ti. Dejo todo y vengo a ti. Y tomas de esa copa de salvación y bebes. Y cuando tú y yo nos veamos en el día del juicio, nos daremos un gran abrazo y diríamos, hey, estamos aquí y tenemos vida porque bebimos los dos de esa agua que da vida. O a lo mejor tú ya alguna vez ya tomaste, ya bebiste de esa agua, pero has dejado que los filisteos vengan y tapen. Diferentes cosas pueden tapar esa agua. Las cosas de este mundo, las distracciones, pecado, paran que esa agua fluya. Satanás te trae muchas cosas para distraerte, para que no fluya esa agua y tape esa agua. Yo te invito a que tú, allá donde tú estés, tomes las decisiones de quitar todo lo que ha parado que esa agua fluya. Y para que pueda volver a fluir, como en algún tiempo lo hizo. Con esto voy a terminar con una oración. Señor Jesús, yo he compartido lo que tú me has dado. Te pido que a cada persona donde tú estés, donde estén, que los hagas entender claramente si son de aquellas personas que ya han tomado del agua de vida. Y si ya han tomado, que chequen su fuente, si esa fuente está fluyendo, o si han dejado que alguna cosa tape que esa agua fluya. Te pido para aquellos que sus fuentes no están brotando o no le están hablando a la gente como deberían de hablarles, que les entren en convicción, oh Dios, hasta que se arrepientan y quiten cualquier cosa que estorba. Que sean como tú a todos lados ibas hablando del reino de los cielos, que de igualmente tus discípulos les hablen a todos del reino de los cielos. Dios, te pido perdón por tu pueblo que no ha hablado como debe de hablar. Y te pido por aquellos que piensan que ya han tomado, que los hagas ver claramente si no han tomado de esa vida, si han escuchado y han creído, pero no han sido partícipes de esa agua de vida eterna. Te pido que los impulses, oh Dios, que los hagas entender claramente en qué estado están, para que sepan si ya han tomado de esa vida, de esa agua de vida o todavía no han tomado. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias porque tú nos traes esa agua gratuitamente. Te amamos, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto termino.